Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en un nuevo episodio de Wow Mom. Aquí están bienvenidas, ya saben que estamos para que se equipen en espíritu, alma y cuerpo. Mi nombre es Linda Restrepo y les doy la bienvenida a mi estudio de Wow Mom. Y acá quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Olga Lucía Yepes, mi paisana Rolita. Bienvenida a Wow Mom una vez más. Hola Linda, mil gracias por esta invitación. Yo aquí feliz de estar contigo. No, bienvenida. Estuvimos en la 4ª temporada, estuviste hablando sobre cómo lidiar con los desbordes emocionales de nuestros hijos, así que si ustedes no han visto ese episodio, corra a verlo, especialmente pues si tiene obviamente niños pequeños, toddlers, de primera infancia, porque como siempre decimos, no podemos ayudarles con ese desborde si primero nosotros no nos estamos controlando. Entonces ahí Olga estuvo hablando con todas las Wow Moms para que vayan y lo vean. Olga, como sabes, siempre empiezo todos los episodios con la jaqueca. Cuéntame qué jaqueca nos tienes para este episodio. Pues bueno, va muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy y les quiero contar que mi hija entraba al colegio grande hace una semana. Entonces yo como buena mamá, psicóloga clínica infantil, anticipando, dando todas las herramientas, agendas visuales, ejercicios de relajación, respiración, venía todo perfecto. Y yo dije, no, esta niña va más que lista para el colegio. Y bueno, duramos 2 semanas en este trabajo, horarios, el sueño, súper bien. Y la noche anterior esta niña empezó en unos nervios y decía, mamá, ¿y qué pasa si no sé qué? No, ¿y qué pasa si yo no hago amigas? ¿Y qué pasa si me da ganas de ir al baño en la ruta? ¿Y qué pasa? Esta niña no se dormía de toda la anticipación que estaba haciendo y claro, yo también estaba empezando a estar nerviosa. Obviamente mi horario 0, se terminó durmiendo tarde, ya menos mal la pude calmar un poquito con temas de respiración, pero todas las expectativas que tenía de la noche anterior pues no fueron, pero gracias a Dios al siguiente día, en el primer día nos fue bien, pero esa noche anterior fue, Dios mío, estuve como ahí retándome como mamá y psicóloga. Claro, y es que como dice el dicho, hasta el mejor panadero se le quema el pan, ¿no? De acuerdísimo. Bueno, Wow Moms, les cuento que Olga Lucía ya es psicóloga, es mamá de una niña de 5 años y unos mellizos de 2 años, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil, magíster en psicología clínica y neuropsicología clínica con 15 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes y familias en temas a nivel emocional, de comportamiento y crianza desde Conscious Discipline, consultora de sueño infantil desde la teoría del apego y del desarrollo infantil. Pues les cuento que como habrán visto en la publicidad, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como estaba hablando Olga con su jaqueca, que es especialmente ahora que nuestros hijos están regresando al colegio, el apego seguro. Y el apego seguro es ese vínculo emocional profundo entre padres e hijos que les da la confianza, seguridad y la certeza de que siempre hay un lugar seguro al cual volver. En épocas de transición como el inicio de clases, este vínculo se juega un papel fundamental. Y para algunos niños, separarse de mamá o papá en la puerta del colegio puede ser un momento muy difícil. Y yo creo que no solo para los niños, para uno de mamá, y especialmente si es pues mamá primeriza y es el niño chiquitico que apenas va a entrar al jardín, uno llora más que yo, ¿no? Pero entender qué es el apego seguro y cómo fomentarlo nos puede dar herramientas para acompañar a nuestros hijos con paciencia, amor y confianza. Bueno, Olga, cuéntame por qué el apego seguro es tan importante en la infancia. Bueno, entonces ahí hay varias cosas y vamos a hablar de 2 cositas importantes, el apego seguro y el apego y el vínculo. Ahí son 2 cosas diferentes, pero solamente como para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es una necesidad que es biológica, en donde el bebé busca contención ante el estrés. Entonces, cuando nacemos nosotros, pues o los bebés, nacemos con un sistema de apego. Entonces, esto hace que ante el estrés yo busque refugio en mi figura de apego y así puedo regular mi estrés. Entonces, nosotros como papás venimos con un sistema de cuidado, ¿listo? Mientras el chiquito viene con un sistema de apego. Entonces nosotros como sistema de cuidado vemos que nuestro bebé está en peligro o le está pasando algo y activamos ese sistema
y lo que hacemos es buscar protegerlo. Pero hay algo que te quiero contar ahí. Somos los únicos mamíferos que podemos inhibir ese instinto y no proteger al bebé. ¿Y sabes cuándo lo hacemos? Cuando invalidamos los miedos, cuando los dejamos llorando, cuando aplicamos esa ley del hielo o amenazamos. Entonces, tenemos que empezar a analizar nosotros como papás cuando hemos hecho pues ese tipo de estrategias que no nos ayudan a construir un apego seguro. Pero yo creo que todas las wow moms hemos pagado el precio con eso o hemos cometido ese error. Todas, total. Pero la idea es que esto no sea lo general. ¿Listo? Que de vez en cuando la embarremos con esto, pues está bien, somos humanos y estamos también aprendiendo a ser mamás, pero la idea es que esto no se vuelva pues como lo general en las situaciones. ¿Listo? Entonces, el objetivo de este apego, ¿qué busca? Es garantizar la supervivencia como especie, pues, y facilitar que ellos logren explorar el mundo de una forma segura, y todo esto van a ser las bases para la salud mental y emocional en un futuro. ¿Listo? Entonces, hay un autor que es el que plantea todo esta, la teoría del apego, y dice que, o sea, sí o sí nosotros tenemos que ser esa base segura para nuestros niños, para que ellos logren explorar el mundo y siempre tengan la seguridad que pueden regresar a nosotros por consuelo, por protección o para regularse emocionalmente. ¿Listo? Y entonces ahí lo diferencio en cuanto al vínculo afectivo, porque el vínculo ya es una relación que se forma entre dos personas. El apego es solo yo buscando contención ante el estrés a mi figura de apego, que es mamá, papá, etc. Pero ya el vínculo afectivo es esa relación bidireccional, o sea, entre dos personas, y hay sentimientos de amor, cercanía, empatía y pues mucha conexión. ¿Listo? Entonces ahí una pregunta ahí como por, pues uno que no maneja todos esos términos psicológicos, clínicos, o sea que esa parte de apego uno ya nace con eso, pero el vínculo se forma. Exactamente, Linda, muy bien, exacto, eso es. Y lo que te digo es algo biológico, el apego, pero el vínculo se trabaja. ¿Listo? Igual nosotros como adultos también tenemos como ese sistema de apego. Entonces yo te pongo el ejemplo, tú te estrellas en un carro y tú de una, ¿qué haces? Llamas a tu persona segura. Entonces yo llamo a mi esposo, ay, me acabo de estrellar, por favor, porque busco contención ante el estrés. ¿Listo? Entonces, claro. Perfecto. Y cuando hablamos, o sea, de la importancia que tiene ese apego seguro, porque hay muchos tipos de apegos, pero ¿por qué hablamos de la importancia de construir un apego seguro con nuestros hijos? Porque eso va a desarrollarles a ellos su confianza en sí mismos y en los demás, y que ellos sepan el día de mañana que sus necesidades van a ser atendidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto tiene una relación súper directa con el desarrollo emocional, con la autorregulación, con la forma en que yo me relaciono con los demás y lo que te decía, sí o sí en la salud mental. Claro. Y digamos ya hablando de este momento donde tantas personas están iniciando clases, ¿por qué es tan importante en este momento de transición y por qué puede ser como tan desafiante para algunos niños? Listo. Entonces vamos a poner pues en nuestra cabecita como mamás esa situación. Pues el regreso al colegio, ¿qué implica? Una separación, hay expectativas, hay cambios de rutinas, obviamente estuvimos más tiempo con papás en familia, en vacaciones, entonces hay un nuevo proceso de adaptación. Y si nos ponemos a pensar en un niño pequeño, pues esto obviamente va a activar muchas veces la ansiedad por separación. Y quiero que sepan que es algo totalmente normal y esperable en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué pasa si son los más pequeños? Entonces, obviamente, hasta ahora están también consolidando ese apego seguro, y si hay una ausencia de esa figura de referencia, pues puede causar miedo, llanto, resistencia, y esto es una respuesta natural del sistema de apego. O sea, no quiere decir que porque yo tengo un apego seguro con mi hijo, se va a ir feliz. No, puede que se vaya llorando, pero cuando vuelve al lugar seguro, se tranquiliza. ¿Listo? Entonces, obviamente es normal porque se va a activar como esa sensación de amenaza o de pérdida como de mi figura de apego, y es absolutamente normal. Claro. Mira que cuando fue la época de pandemia, mi hija mayor tenía 1 año y medio, más o menos, y
cuando empezó el colegio, yo la puse. Eso fue septiembre del 2020. Todavía muchas personas no lo estaban haciendo, pero a mí me daba tanto pesar porque ella estaba casi a cumplir 2 años, pero ella no se relacionaba con nadie. Me acuerdo que pues en Colombia fue mucho más estricto lo de la pandemia que acá, pero acá uno podía pues salir a caminar y veía una persona por allá una cuadra a la distancia. Y Amelie, cuando veía a un niño, se ponía tan feliz como si estuviera viendo un elefante a cuadros. Entonces lo veía de lejos y ella era, y a mí me dio me daba un pesar verla. Y cuando obviamente entró al colegio, pues que eran solo 2 días a la semana, 3 horitas, su primer semana me mandaban fotos y los ojos así rojos y yo, ay, mi bebé. Pero pues yo sabía que obviamente esto era por el bien de ella y además se le pasó rápido. Pero digamos, a comparación de mi segunda, que la segunda nació en pandemia, pues ya la chiquita cuando tenía 6 meses, casi el año, bueno, entre 6 y el año, cuando íbamos a la iglesia, yo la dejaba como en la guardería y claro, como ella estaba yendo a otro lado desde tan chiquita, para ella fue súper más fácil. O sea, la mayor no fue como tan traumático, pero sí lloró 1 semana, o sea, 2 días. Pero la chiquita sí estaba acostumbrada y era chao, o sea, eso que uno se queda llorando y uno, mi amor, pero despídete. Pero para ella sí fue mucho más fácil porque pues estaba como con esa costumbre. Y mira que muchas veces uno de mamás, y eso lo ve uno, mejor dicho, con casi todo el mundo, uno es más sobreprotector con el primero que con el segundo. Entonces, pues, y obviamente con el tercero o cuarto ya se crían solos. Pero digamos, en este caso, ¿cómo crees que uno de mamá puede afectar en eso en los hijos? Porque a veces uno ve mamás sobreprotectoras y que les pasan la ansiedad y hasta ellas están peores que los niños. Entonces, ¿cómo uno puede, no sé, cómo regular esto para no pasarles esa ansiedad a los niños? Y perfecto, ya te respondo eso, pero hay algo que quiero como anotar de lo que estabas diciendo antes y es porque, digamos, quitemos como de lado el contexto en el que están tus 2 hijas, pero porque hay una que de pronto se queda llorando y se queda llorando 1 mes, pero a la otra el primer día va y se queda súper tranquila. Vamos a poner ese ejemplo. Y hay algo que este tema es súper importante, lo hablaremos después, Linda, pero es el tema del temperamento. Si nosotros conocemos el temperamento y los rasgos de temperamento, cómo puntúan esos rasgos en nuestros hijos, nosotros como papás abordaríamos las situaciones de forma diferente. Entonces, por eso te decía, digamos, al principio, yo con mi hija necesita anticipación, mi hija necesita como ese acompañamiento en los nuevos procesos y yo como ya conozco eso, sé cómo acompañar, que sí, que la noche anterior pues no resultó como pensaba, pero en términos generales tiende a funcionar. Pero si tú conoces los rasgos, cómo puntúan tus hijos en los rasgos de temperamento, ese abordaje es totalmente diferente. Y ahora me haces otra pregunta que también es súper valiosa y es realmente nosotros cómo enseñamos ese tipo de apego. ¿Listo? Porque hay muchos tipos de apego, pero bueno, pues no muchos, pero hay varios tipos de apego y yo quiero centrarme en el que tú me estás diciendo. Y te lo voy a decir desde acá yo, Olga Lucía Yepes. Imagínate que yo, haciendo ya toda mi introspección, me di cuenta que mi mamá conmigo tuvo un estilo de apego ansioso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces mi mamá era la que yo iba al parque, ay no, cuidado, te caes de ahí. Ay, no, ven, no toques eso porque eso está sucio y después te enfermas. Si me hago entender, no es que lo esté haciendo de mala, no es que lo esté haciendo porque es que no quiere que yo no explore el mundo, pero desde lo que estaba en ella, su forma de protegerme a mí era así. Entonces yo te digo, a mí mi automático me dice, pilas, cuidado, no te montes ahí, eso es lo que me dice. Pero como yo ya hice como ese proceso de introspección, yo quiero enseñar un apego seguro a mis hijos y me muerdo la lengua cuando mi hijo se está subiendo en el parque, en el pasamanos, Dios mío, se va a partir el brazo, eso es lo que me viene a mi cabeza automático. Pero entonces eso va de la mano y te doy respuesta a lo que tú me estás diciendo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de uno, pues cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestro estilo de apego con nuestros cuidadores. Y asimismo, si hay cosas que hay que sanar, pues hay que sanarlas. ¿Para qué? Para que uno pueda enseñar un apego seguro a nuestros hijos y saber cómo acudir ante ese estrés. Porque yo puedo hacerlo evitando, ay, no vas a llorar por eso. Ay, no me vengas con esa bobada ahorita.
Y ahí vamos enseñando un apego evitativo. O lo que yo te estaba contando por el lado de mi mamá, un apego ansioso. Y lo que nosotros queremos es enseñar un apego seguro. Ok, y mira que hay más apegos, o sea, y te lo pregunto porque de pronto alguna mamá puede tener el apego ansioso y creer que es apego seguro. Entonces, no, yo solo estoy diciendo que no se sube allá porque no quiero que se pegue, porque pues es para que se sienta seguro, pero realmente estamos como distorsionando esa clase de apego. Entonces, para que acá todas las mamás puedan como identificar qué clase de apego le estamos dando a nuestros hijos, aparte de esos dos que dijiste, ¿hay alguno más? No, entonces, o sea, simplemente los más comunes son el apego ansioso, ambivalente, el apego evitativo, el apego seguro, que es el que queremos, y el apego desorganizado, que ese ya, pues es como los niños que han sufrido algún abuso o han estado institucionalizados, o sea, ya eso es otro cuento. Pero para que se queden, simplemente apego ansioso, apego evitativo y apego seguro. Quédense con eso. Ah, ok. Y digamos el apego evitativo, yo creo que eso es muy latino, ¿no? En algún momento acá hablamos, o sea, de algún tema que ya ni me acuerdo cuál fue, pero hablábamos de, por ejemplo, de la película Encanto, de la famosa parte donde dice no se habla de Bruno, que uno trata de no tocar el tema, de no hacer, o sea, aquí no se está hablando de esto, no sé. Y mira que la vez pasada les escuchaba a alguien que decía que su manera de como de lidiar con los problemas o con las cosas que no le gustaba era evitándolas. Entonces, digamos, llegaba la hija y le decía, no sé, te voy a poner un ejemplo, mamá, no sé, estoy embarazada. Ah, sí supiste que tu vecina compró un perro, pero como tratar de evitar ese dolor. Entonces, no sé si esto también tiene que ver cuando uno de mamá no quiere como confrontar y se va como por los laditos y no habla de Bruno. Tal cual, sí, tienes toda la razón. Y culturalmente, digamos, acá, pues ya no se ve tanto, pero igual si hay familias machistas, es como, no, tú no puedes llorar por eso, no, tú no vas a sentir por esa bobada, y lo invalidan un montón. Entonces, claro, yo aprendo aquí a evitarme, y a mí me da miedo el día de mañana a mostrarme vulnerable frente a alguien, porque de pronto me puede lastimar. Entonces aquí yo no siento nada, aquí no pasa nada conmigo, sabiendo que acá quién sabe qué revuelto de emociones hay que ni siquiera sé gestionar. Claro. Y bueno, mira, entonces, ¿cómo puede una mamá identificar si su hijo tiene un apego seguro o si hay algo que trabajar? Porque de pronto tiene otra clase de apego como el que estábamos hablando. Mira, yo te digo que lo más importante es que nosotros como papás podamos estar emocionalmente presentes y disponibles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso, digamos, en la vida diaria? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que responder de forma sensible al llanto o al miedo. Sí o sí. Entonces, digamos, ahí lo uno con otro tema que es el sueño. Entonces, todos los métodos que son dejar llorar al niño, eso no es, porque no estás trabajando en como crear un apego seguro con tus hijos. Entonces, por ahí no es. Entonces, también es importante que validemos las emociones en lugar de minimizarlas. ¿Listo? Entonces, lo que yo te decía, no llores por eso. No, entiendo que estés triste. ¿Listo? La parte de estar presentes, ¿qué quiere decir? Sí o sí tiene que haber contacto visual, contacto físico, y, o sea, de verdad, como estar a la altura, y eso, ustedes no saben la diferencia que eso hace. O sea, si yo los toco con ternura, si yo hago jueguitos de estar como, no sé, como de cosquillitas mientras le voy hablando, mientras estoy así presente, todo eso ayuda. Si, digamos, se cayó, yo lo contengo, contacto físico, contacto visual, lo voy tocando, todo eso, y pues por medio del juego, eso también ayuda un montón, ¿listo? Y también esto lo que ayuda es pues jugar con ellos. O sea, si nosotros estamos presentes en el juego, se cayeron, se pegaron, y nosotros sabemos cómo responder a estas cosas que muchas veces son sencillas, que de verdad no tiene que ser algo elaborado, se traumatizó por tal y yo cómo reaccioné. No, se cayó, ese es un estrés para tu hijo. ¿Cómo tú como mamá estás reaccionando frente a eso? No, que acá como siempre yo a todas las wow moms les he dicho que yo les abro mi corazón, que me trato de mostrar tal como soy, y bueno, y yo sé que todas de alguna otra manera, como decimos en Colombia, la hemos embarrado o nos hemos equivocado. Y por ejemplo, lo de validar las emociones,
o sea, yo soy muy consciente de eso y yo le digo a mis hijas, mi amor, ¿quieres llorar? Llora, pero es que llega un punto donde ya el drama sube nivel 100 y uno conoce a sus hijos y uno sabe cuando el llanto es de verdad y otro cuando es fingido, y cuando es fingido, Dios mío santísimo, no sabes cómo me detona esto, porque estaba en algún momento en un centro comercial justo en Bogotá, ahora que fui, y mi hija se agachó, como estábamos en el baño lavándose las manos, y se agachó y se pegó en la cara, y yo escuché el llanto y de una yo reaccioné porque yo sé que era un llanto de que le dolió, que se pegó, pero cuando a veces el llanto es como, o sea, que uno sabe que no, yo soy como, mi amor, o sea, en serio. Entonces mi pregunta es, o sea, uno debería validar eso sabiendo que no es de verdad, porque un ejemplo, por poner el ejemplo, que es por un dulce, y tú le das el dulce y entonces ese ya se acabó. Entonces uno se da cuenta que realmente no es de verdad. Entonces yo trato de validarles cuando es de verdad, pero cuando no, yo soy como que, mi amor, ¿por qué estás llorando? O sea, si sabemos que no, y no por invalidar en ningún momento su emoción, pero como que nosotras sabemos, o sea, ya entre madre e hija uno sabe que lo que estás tratando de hacer algo que no. Entonces eso, quería decirles eso, que muchas veces pues realmente sí me pasa. Y por ejemplo, la vez pasada me pasó que ahí es cuando, el lugar seguro, que se pegaron y vienen a ti y uno termina, o sea, y sí, como cuando uno habla de las generaciones anteriores que iba a llorarle a la mamá y la mamá le daba más duro de lo que se había pegado. Entonces, en este caso no es así, pero la vez pasada, digamos, mi hija mayor, Amelie, se pegó en el dedo del pie. Con una silla o algo así, yo, mi amor, y yo la consentí todo, y yo le dije, pero mi amor, si hubieras tenido las chanclas no te hubieras pegado. Entonces también está mal eso, o sea, como que te consiento, pero también te echo tu vainazo, como dicen en Colombia, no sé, como te echo la chancleta imaginaria, no sé. O sea, te entiendo, obviamente, pero mira que si es independiente que sea el llanto real o el llanto falso, si hay algo que le está incomodando. Entonces, nosotros la idea es que seamos traductores emocionales. Entonces, amor, mira, cuando tú te pones la carita así, los ojitos así, la boca así, estás llorando del dolor. En este momento, mira tus ojitos, mira tu boquita, pareces más molesta que triste. Y le pones el nombre a la emoción, porque sí o sí está sintiendo algo. O sea, independiente que no está llorando a grito herido, con lágrima o con el sentimiento, está pasándole algo. Sí, no vas a reaccionar de la misma forma que está llorando cuando se pegó a que cuando, mamá, quiero otro dulce. O sea, sí, lo que sea, pero sí está pasando por una incomodidad. Entonces, es validarle eso. Y entonces ya cuando esté calmada, digamos lo que tú me decías al principio, llora. Sí, pero llora, ¿y qué hago? ¿Lloro eternamente? O sea, o lloro un poquito y mientras tanto nos vamos calmando, vamos respirando como para bajar, porque si no llora, ¿y llora por cuánto tiempo? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, puede llorar, pero también como si yo conecto con ella, si la bajo primero y después conecto con ella como, amor, mira, tu carita estaba así, yo siento que tú estás enojada por X o Y razón, ya se siente conectada y eso la ayuda a bajar. Ahí sí, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Amor, yo siento que lo mejor era que la próxima vez te pongas chanclas cuando quieras ir a correr. Yo qué sé. Lo que estaba pasando. Pero sí es importante validar, independiente que nosotros veamos que es como, o sea, hay algo que Claro. Y bueno, ya que estamos hablando del llanto, Dios mío, o sea, a veces uno de mamás necesita que el esposo sea el que le valide, porque puede que uno no esté llorando físicamente, pero el corazón llora también por todo lo que pasamos como mamás. ¿Qué recomendaciones prácticas puedes dar a las mamás para manejar esos momentos de llanto, miedo o resistencia al entrar al colegio? Porque listo, uno está en la casa, tiene más tiempo, entonces uno puede sentarse con ellos, validarlos, leer un cuento, orar, o sea, no sé, pero en el colegio, que es como que te tengo que dejar y a uno le dicen que sea rápido porque si no el niño va a durar ahí. O sea, ¿qué estrategia les puedes dar a estas mamás primerizas que apenas es la primera vez que su hijo va a entrar a estudiar? Entonces obviamente ellos pueden sentir nuestro miedo como para que la cosa sea rápida, pero tampoco que se sientan abandonados. Total. Entonces quiero darles como unas estrategias, pero también les quiero dar como unas herramientas que pueden aplicar en estos casos. Entonces lo primero es muy importante validar antes de corregir. Entonces digamos como es, no quiero mamá, no te vayas, bla. Entonces digamos le podemos decir algo como, yo sé que te cuesta separarte de mí, es difícil y es normal. O
sea, como que es normal por lo que está pasando, pero tenemos que ser firmes y podemos ser amorosas a la vez. Entonces, lo que tú decías, la idea es que sea una despedida corta, clara y con amor, porque si uno nos quedamos ahí tratando de convencerlo que porque sí se va a quedar, pero entonces es mucho más difícil esa separación. ¿Listo? Entonces, antes de como soltarlos, es importante conectar. Entonces, vamos a tener un momento especial en casa de conexión, que ya les voy a decir que esas son como las herramientas que les quiero dar. Y, por favor, esto es importantísimo, que yo siento que todavía caemos mucho en esto, y es evitar amenazas o premios. Entonces, nosotros tenemos que cambiar como el mensaje a decirle como confío en ti, confío en tus profesoras, vas a estar bien, y no es como si lloras no sé qué, o ay no, pórtate bien, entra rápido y cuando llegues te doy tal cosa. No, ¿listo? Y pues es súper importante, que sobra decirlo, tener paciencia. Es un proceso que puede tomar días, que puede tomar semanas, no todos los niños lo viven igual, y eso también está bien. ¿Listo? Entonces, como herramientas quiero darles primero esta viene de Conscious Discipline, y es como la cajita de besos, y es súper bonita porque de verdad les ayuda en esa transición. Entonces lo que queremos ahí es como crear un objeto que sea simbólico, entonces puede ser como una cajita, un dibujo, un corazón ahí recortado que represente como un beso, ¿listo? Entonces lo puedes llevar al colegio o tenerlo cerca como en ese momento de separación, o digamos darle un besito en la palma de la mano y decirle como cuando me extrañes vas a apretar tu mano y vas a sentir ahí mi amor. ¿Listo? Entonces, como que le ayuda también como a internalizar como esa presencia emocional del adulto. ¿Listo? Entonces, ella es súper bonita y funciona súper bonito eso. ¿Listo? Entonces, esta puede ser una estrategia. También, si es posible, no en todos, más que todos los jardines, pero en colegios grandes, pues no están así, pero igual se las expongo, es tener como un peluche, un pañuelito, llevar un objeto que sea pequeño, que huela a mamá o a papá, y obviamente que esté cargado de afecto, y eso se le puede decir, no sé, este osito tiene todos mis abrazos guardados para ti. Entonces, eso también. Y algo que para los más grandecitos puede funcionarles es como tener un ritual de despedida. Entonces puede ser o un abrazo o un choque de manos de esos que ahora se inventan, o una frase pues que sea como mágica entre los dos, y eso también le da estructura y reduce como esa incertidumbre, pues dándole seguridad al chiquito. Y entonces la última que puede ser también, y en muchos jardines lo hacen así, es tener una pequeña fotico de la familia o del cuidador principal, y eso también como que le ayuda durante el día como a transitar ese proceso de adaptación. Claro, ok, súper, porque entonces todo esto se puede aplicar en el momento en que uno está dejando al niño en el colegio y digamos si se pone a llorar, ¿qué es lo que más recomiendas hacer? Nosotros seamos siempre correguladores de nuestros hijos. Si nosotros les decimos, ay mi amor, tranquilo, nadie se va a calmar así, pero si yo me hago al lado y lo abrazo, si es más chiquito lo abrazo y empiezo a respirar, cosa que me oiga y me sienta, o sea, un poquito más duro, como... e introduzco movimiento, eso regula el cerebro. Entonces simplemente que llore un ratico ahí, lo que tú dices, no media hora porque pues ahí se me quedó ahí eternamente, pero el hecho de yo estar respirando y moviéndolo así lentamente, eso también lo va a regular a él para ya después hablar con él sobre lo que está pasando. Ok, y digamos ya ahora estabas diciendo, listo, todas estas cosas que me parecen súper chéveres, que podamos hacerlas ahí en la puerta. Pero entonces, ¿qué cosas podemos hacer en casa para fortalecer el apego seguro? Y como hasta tú misma contaste, hacer como esa anticipación con nuestros hijos. Ajá, entonces, obviamente yo lo hago, o sea, lo definiría en temas de rutinas, que va de la mano, pues hay anticipación y conexión. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer ahí? Entonces yo digo, primero es importantísimo el tema de la anticipación. Yo no puedo empezar después de 2 meses, pongámosles los que ya estaban estudiando, 2 meses de vacaciones, que digamos la mayoría de estas son las vacaciones largas, pero 2 meses de vacaciones con mis papás todo el tiempo y la noche anterior, ya, listo, alista el uniforme y ya mañana empiezas.
O sea, así no funciona el cerebro necesita anticipación, predicción, entonces yo empiezo desde, no sé, dependiendo del temperamento del niño, va a necesitar mayor tiempo o menos tiempo, entonces, no sé, empiezo 3 semanitas antes, entonces 3 semanitas antes que uno empiezo a ajustar el tema del sueño, eso es importantísimo porque eso es algo que los detona demasiado. O sea, nosotros pensamos que él sí se estaba durmiendo a las 10 de la noche en vacaciones y ya lo vamos a poner a dormir a las 7 de la noche. Eso no va a pasar. Entonces, obviamente, eso nos toca enseñarlo de forma gradual. Entonces, primero, horarios. ¿Listo? 3 semanitas antes también empezarle a como establecer actividades que sean más estructuradas, no tanto juego y juego y juego, sino venga, vamos a cumplir este horario, vamos a ser, obviamente, flexible, no es el colegio, pero ven, vamos a retomar ciertos temas, vamos a empezar a, dependiendo de la edad, lo que sea. Y las rutinas visuales también les ayudan un montón. Entonces, mi amor, vamos a empezar a hacer los dibujitos de qué es lo que va a pasar en la mañana cuando entres al colegio, qué va a pasar después que llegues al colegio hasta la noche. Eso también les ayuda y les da seguridad en su cerebro. Entonces, todo esto es súper importante. Y hablar, pues obviamente muchísimo con ellos, hablar de las expectativas, los miedos que tienen, porque es absolutamente normal. Claro. Por ejemplo, mi hija menor, Manuela, ella ahora entró a un nuevo colegio. Y ella venía diciéndome, yo quiero estar en el colegio de niños chiquitos, yo no quiero estar en el colegio de niños grandes. Entonces yo le empezaba a hablar y yo, mi amor, vas a estar con tu hermanita, ya van a entrar juntas y pues pueden, no sé, ir agarradas de la mano y entonces, o sea, y como que uno trataba de hablarles, pero es que voy a extrañar a mis amiguitos, mi amor, pero es que ya tus amiguitos ya no están allá, entonces si tú volvieras no los vas a encontrar, pero obviamente como que uno era tratando o sea, lo que tú dices, no la noche anterior, sino con tiempo. Es un nuevo colegio, mira, entonces le compré uniformes nuevos, mira este uniforme tan chévere, mira estos zapatos dos, entonces como que obviamente o sea, era también como ese fresquito, ¿no? Como eso que te hace como no enfocarte en esas cosas malas, por decirlo así, sino en algo bueno. Entonces mi hija ama los caballos, entonces le compré una maleta de caballos, entonces como que eso hacía que se distrajera un poco, pero realmente nunca fue difícil, era como eso de, ay, extraño mi otro colegio, pues porque era algo nuevo y obviamente uno entiende, pero bueno, gracias a Dios ya estoy del otro lado y ya está feliz. Perfecto, pero eso es lo que tú estás diciendo, la ancla a la realidad, el hecho de comprar los uniformes, el hecho de comprar maleta, es como, uy, o sea, esto sí es verdad, no son solo las palabras de mi mamá, entonces eso también ayuda dentro del proceso. Claro, y mira que de todos modos con todo esto muchas veces se habla de la mamá, pero ¿qué papel juega el papá en la construcción del apego seguro? Y muchos papás, yo lo sé, se sienten como a un lado, ¿no? Porque los hijos son mamá y tienen mamitis, o bueno, a muchos de los niños tienen papitis y uno se siente al lado. Pero digamos en este caso, el papá, ¿cómo puede brindar también ese apego cuando el hijo como que lo hace a un lado y solo quiere mamá? Entonces, obviamente, yo sí quiero pues decir que igual el rol del papá es igual de relevante, o sea, es muy importante en la vida de un niño, ¿listo? Que sí, que en un inicio puede que ese apego seguro está más relacionado también con la mamá, mucho también por el tema de la lactancia, ¿no? O sea, es la que me brinda seguridad en temas, tengo hambre, pues mi mamá acude ahí, pero también el papá, tengo sueño y mi papá acude ahí, tengo gases, mi papá acude ahí, o sea, como que de verdad no. O sea, se puede desde pequeños empezar a trabajar en ese apego seguro y pues también en el vínculo con el papá. Entonces, obviamente, el papá también puede ser una base segura para el niño, ¿listo? Y entonces, obviamente, pues puede que, pues por el rol del papá, puede que sea más por el medio del juego más físico, como más exploración, pero igual puede también contener ante el estrés. Entonces, también podría construirse un apego seguro con el papá. Entonces, como que no nos quedemos como en el género del cuidador, sino esa calidad de conexión emocional y esa sensibilidad y disponibilidad de esa figura de apego. Eso es lo más importante. Entonces, si el papá está emocionalmente desde el inicio y se fortalece como en el tiempo, obviamente eso va a reducir pues más adelante esa inseguridad emocional y también se va a sentir seguro con el papá. Claro,
No, y tú lo dices, si el papá está involucrado en todas las cosas de los niños, pues no se va a sentir como quién eres tú, o sea, el niño. Entonces sí, no sé, y te pongo pues el ejemplo, cuando mis hijas eran bebés, yo les di pecho y entonces de todas sus comidas en el día, una vez yo me sacaba leche y mi esposo le daba tetero porque de aposta, o sea, yo quería crear ese vínculo y me acuerdo que hasta personas, bueno, como siempre los consejos no solicitados, ay, pero tan chiquita y con tetero, o sea, pero era por eso, porque era de mi leche, les quería dar, pero pues también para que se acostumbraran también a papá y en verdad mi esposo desde un principio, o sea, desde antes de que naciera nuestra hija mayor, tomamos clases de cómo cambiar un pañal, de cómo hacer el suaro y todo eso porque él se quería involucrar. Y por ejemplo, mi mamá me decía, o sea, que en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, los hombres eran cero involucrados. Entonces, por eso tú eras como que, hola, mucho gusto, eres mi papá. Tal cual, sí, sí, y antes era el proveedor, el que trabajaba, ya muchos también tienen como ese trabajo virtual, entonces también pueden estar más presentes, total, entonces no es de género, es de verdad presencia. Exacto. Y bueno, mira, ¿cómo influye el apego seguro en el autoestima, las relaciones y la manera como los niños enfrentan la vida cuando crecen? Porque de pronto ahora algunos están diciendo, no, pero ustedes están hablando mucho de niños chiquitos, de 2, 3, 4 años, pero mis hijos ya están un poquito más grandes, 5, 7, bueno, no sé, más grandes. Entonces, en esto, ¿cómo crees que les puede afectar? Todo. Y acuérdate que al principio te decía, esto es como lo que va a definir cómo voy a, o sea, confiar en mí mismo, cómo voy a confiar en los demás, cómo me voy a relacionar con los demás y lo que tú dices, o sea, aquí voy construyendo también mi tema de autoestima. Entonces, o sea, como que el apego seguro se va a convertir en ese modelo interno de los niños donde se construyen sobre sí mismos y también sobre los demás. Entonces, si él es un niño que se siente valioso, digno de amor, y pues que los otros son confiables, pues ¿qué va a hacer? Pues va a desarrollar una autoestima sólida, que va a poner límites cuando toque hacerlo, que va a elegir unas relaciones que sean sanas y va a poder regularse emocionalmente. En cambio, vamos a hacer el ejemplo si es un niño que ha tenido un apego inseguro o ansioso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces puede tener creencias de, uy, no soy suficiente, uy, no merezco amor, no merezco atención, o si de pronto me muestro vulnerable, de pronto me abandonan. Entonces, obviamente, todo esto se va a mostrar cuando lleguen a su adolescencia y también en la adultez. Entonces, no es como solamente esa necesidad infantil, sino es como esa base que te va a dar para tú construirte de ahí en adelante. Claro, no, y además cuando empiezan a entrar a la preadolescencia, adolescencia, que es tan importante para ellos, digamos, qué piensan sus amigos, qué piensan los demás sobre ellos, que ya la opinión de los papás, ya uno pasa a un segundo plano, uno ya no es más el superhéroe. Entonces que empiecen a entrar como en esta etapa teniendo como esa autoestima, una buena autoestima, personalidad, identidad, no sé, todas estas cosas. De acuerdo. Y bueno, mira, hace un rato estabas hablando de los apegos, de los otros apegos que no son tan buenos, pero digamos, ¿qué cosas hacemos sin darnos cuenta que pueden dificultar o debilitar ese apego seguro en general? Bueno, entonces te voy a poner ejemplos ahí. Entonces, digamos, no sé, de pronto ignoramos un poquito el llanto porque es que se va a malcriar, o bueno, si llora un poquito, pues de pronto se hace más fuerte. Eso no es, ¿listo? Entonces, o de pronto, sin quererlo, reprimimos las emociones de los niños. Entonces, como, ay, ya tú eres grande, ya tú no lloras por eso. Entonces, ahí ya empieza todo esto y, digamos, puede que estemos presentes físicamente, pero emocionalmente no. Entonces, hoy en día, que era lo que decía, entonces me tocó en consulta una mamá que me decía, pero es que yo lo saco todos los días al parque, y entonces, digamos, bajamos con la niñera, pero él se cae al piso y cuando se pega recurre a la niñera y no a mí, pero si yo estoy con él todo también en el parque, no entiendo por qué no va pues donde la mamá. Pero era una mamá que estaba todo el tiempo trabajando en el celular mientras el niño estaba en el parque. Entonces sí estaba físicamente presente, pero emocionalmente no estaba disponible. Entonces, listo. Entonces, y lo que les decía antes, si nosotros empezamos como a amenazar o a chantajear como emocionalmente, como diciendo, si sigues haciendo eso, entonces ya no te quiero. Aquí no estamos trabajando en un apego seguro.
Entonces, Claro. y algo como que quiero que se lleven todas y que yo también, es que no vamos a ser perfectos y va a haber momentos donde nos van a salir como este tipo de frases por el desespero, la frustración, el estrés que tuvimos en el día, pero lo más importante es que aprendamos a reparar. Si nuestros hijos nos ven como seres humanos que se equivocan, pero que hacen algo al respecto, también les estamos dando ejemplo ahí. Pero si nosotros la embarramos o cometemos un error y seguimos, ay, como si nada, echémosle tierrita, también les estamos enseñando eso a nuestros hijos. Entonces, pilas ahí. Claro, y mira que de todos modos, o sea, y me encanta que digas eso porque pues claramente no somos unas mamás perfectas. Como siempre he dicho, somos unas wow moms, pero eso no nos hace mamás perfectas y nos equivocamos en estas cosas. ¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las madres cuando se trata de fomentar el apego seguro? Porque yo sé que tenemos muchos desafíos, hay veces tenemos muy buenas intenciones, pero de las buenas intenciones realmente no podemos vivir. Entonces, ¿cuál crees que son esos desafíos que tenemos que enfrentar siempre? Mira, yo pienso que uno, y con el que nos va a acompañar toda la vida, es, nosotros nos han dicho, es que uno no nace sabiendo ser papá, pero yo te digo, o mamá, y yo te digo que sí. ¿Por qué? Porque es que uno ya trae, o sea, uno es papá, pero, o sea, acaba de nacer mi bebé, pero es que yo ya traigo un montón de cosas atrás de mi crianza, y puede que yo lo quiera hacer diferente, pero eso es un automático que a uno le sale. Entonces le salen muchas cosas que a veces uno como que, uy, mi mamá, oye, esto fue mi mamá. O sea, como que yo dije esto, pero es que, uy, esto es igualito a como lo decía mi mamá. Pero de pronto esto lo hice en un momento donde yo estaba súper irritada, súper cansada, agotada, estresada, bla, 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 y eso fue el automático que me salió. Entonces, primero, yo siento que es como mirarnos hacia adentro y conocer a nosotros como que tenemos que sanar todavía para poder ser una mejor versión de lo que ya somos nosotros. Entonces, eso es lo primero, como realmente conocernos y saber en qué podemos mejorar. Y yo pienso que también el tema de la sobreinformación hoy en día es algo loco. Entonces, claro, si nos vamos a temas de sueño, todo este entrenamiento de sueño surgió con el Cry It Out, que era simplemente déjelo llorar 3 días y su chino aprende a dormir. Y te lo digo, Linda, sí, se aprende a dormir la noche derecha. ¿Por qué? Porque aprende que yo busco esa figura de apego por medio del llanto, la busco y no llega, pues para qué la sigo buscando si nunca llega. Entonces mejor ni siquiera lo intento, y eso se llama en psicología indefensión aprendida. No es que, ay, sí, se calmó y ya se puede dormir solito. No, es que reprimió tanto que ya ni siquiera lo va a intentar. Entonces tenemos que exactamente, entonces tenemos que tener cuidado dónde y cómo nos informamos, porque eso pasó, o sea, y eso fue una corriente fuerte que hizo que los niños pasaran derecho, pero ya hoy en día se ha estudiado que por ahí no es. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo y con quién nos estamos informando. Yo pienso que eso también es un riesgo ahí que tenemos que estamos corriendo con tanta información a nuestro alrededor. Y yo digo también, es importante, volviendo a este tema como de colegio, jardín, importante también informarnos de cuál es el acompañamiento de la institución como tal, ¿no? Simplemente llega al jardín, no, simplemente tiene que llegar y chao, o hay procesos de adaptación para los más chiquitos, o en el colegio, cuál es el acompañamiento, si está siendo un momento difícil en ese proceso de adaptación para mi hijo. Todo esto lo tenemos que saber, y lo que te digo, desde el día a día, nosotros trabajar pues como mamá y como papá en poder estar presente para ellos. Sí, que no vamos a estar todo el día porque pues tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer, pero en el momento que destinemos para estar con nuestros hijos sea un momento de verdad que es donde yo esté física y emocionalmente disponible para ellos. Claro, y mira que eso que dices de las herramientas que dan el colegio, me hiciste recordar, y la verdad se me había olvidado por completo, que cuando mis hijas estaban más pequeñas, o sea, yo sé que están chiquitas, pero más pequeñas, cuando empezaban clases, el primer día era 1 hora, el segundo eran 2 horas, y así le iban como aumentando más, como pues porque si el niño obviamente era su primera vez y se ponía a llorar, o sea, como que se iba adaptando, y ya la siguiente semana ya era el horario normal, que de todos modos creo que era máximo 4 horas, la verdad no lo recuerdo, pero sí era así como que iba aumentando paulatinamente, y pues esto para los niños que sí lloran y lloran, creo que sí es mucho más fácil, ¿no? Exactamente.
para uno de papá es duro, obviamente, verlos llorar y todo esto, pero bueno, lo importante es que sepan que uno está ahí para ellos. Si una mamá siente que no ha logrado establecer un apego seguro con su hijo, ¿es tarde para hacerlo? ¿Por dónde podría empezar? Bueno, entonces cuidado con esas presiones que nos ponemos como mamás. Es como, no, el apego seguro se hace desde que nacen, entonces yo ya la embarré y ya no hay forma de reparar nada. No. Tengamos mucho cuidado con eso porque nosotros pensamos, cuando, no sé, recibimos nueva información y es como, oh, yo no lo hice así, ahora qué voy a hacer, ya traumas de niñez en mi hijo. No, o sea, como que siempre quiero que se llene el mensaje que siempre podemos reparar. Y hay algo súper valioso, que el cerebro de nuestros hijos es muy plástico y eso les va a ayudar como a transformar todo y tengan en cuenta que el apego se va transformando a través de la vida. O sea, tu apego seguro de cuando tenías un mes no es el mismo, si de pronto, no sé, mamá no está, papá no está, no es el mismo que tienes hoy, que lo más probable es que sea tu pareja. Entonces, como que eso también se va transformando en el tiempo y pues como que de verdad no se preocupen porque desde ya lo pueden hacer. O sea, pueden encontrar nuevas experiencias donde puedan ser ustedes como esa contención ante el estrés. De pronto ya no es el estrés de que se cayó al piso del parque, pero el estrés es que me peleé con mi amiguita y cómo respondo yo frente a eso. El estrés es que entré al colegio, entré a un nuevo año escolar y yo como mamá, cómo estoy reaccionando frente a eso. Entonces acuérdense, o sea, sí o sí tenemos que estar presentes, sí o sí ahí tiene que haber una escucha activa, realmente escucho y reflejo lo que el otro me dice, no de una responder y a darle la solución, sino que se sienta validado y repetirle de cierta manera lo que él me está diciendo para ver si yo estoy entendiendo lo que él me quiere decir. Y lo que les digo, si hoy le gritamos, si hoy no reaccionamos bien frente a ese estrés de nuestro hijo, hacer una reparación consciente. Claro. Mira que con eso que dices, me acordé que en algún momento vi a alguien que subió un video en las redes sociales, creo que fue una psicóloga, y contó que estaba en el parque. La verdad no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, pero ella se cayó o el hijo, alguno de los dos, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Pero ella se asustó mucho, o sea, algo pasó que como que no fue nada fácil. Y entonces ella se regresó a la casa y pues vio al celador, o sea, al señor que cuida, y lo saludó súper bien, ¿cómo está? Y le preguntó, ¿qué le pasó? No, me caí. O sea, digamos que esa fue la situación, que se cayó, pero normal. Y que cuando llegó a la casa y ya vio al esposo, ahí sí ya se puso a llorar y le abrió su corazón y le dijo, me asusté, o sea, me pegué yo, mi hijo, la verdad no recuerdo, pero me asusté. Y bueno, y cuenta que dice que no fue, pues porque muchas veces uno le dice, no, es que claro, su hijo se portó súper bien todo el día, pero no fue sino que lo viera y se puso a llorar, se la está montando. Entonces decía, no es que yo le hubiera negado algo al celador, pero él no es mi refugio seguro, yo no me voy a poner a llorar ahí con el de seguridad, mire lo que me pasó, sino mi lugar seguro en este caso es mi esposo, pues con él sí me voy a abrir y voy a soltar todo eso que tengo adentro. Entonces en serio me pareció muy chévere la historia, porque mira que en este caso no fue de un niño sino de un adulto que estaba como abriéndose y como que llegué a mi espacio seguro, aquí puedo ser quien soy y abrirme completamente. Eso es, y entonces lo que te decía, o sea, esas figuras de apego se van transformando a lo largo de la vida, entonces siempre podemos hacer algo mejor, siempre. Claro. Olga, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotras, por haber compartido con todas estas Wow Moms. Por favor, antes de terminar, comparte nuestras redes sociales para que te sigan, para que puedan estar ahí conectadas contigo también. Mil gracias por esta invitación. Tú sabes que yo aquí soy feliz y me pueden seguir en Instagram. Yo estoy como olgaluciayepes.ps. Yepes con S y .ps. Gracias por tu tiempo, por haber estado con todas las Wow Moms, y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy aprendimos que el apego seguro no significa que nuestros hijos nunca vayan a sentir miedo o tristeza, sino que les damos las herramientas emocionales para enfrentarlos, sabiendo que cuentan con nuestro amor incondicional. Como mamás tenemos el privilegio de ser esa base segura que les permite explorar el mundo con confianza. Recuerda, mamá, que tu presencia, tu mirada, tu abrazo, tu paciencia marcan la diferencia, y al final del día
más que palabras, nuestros hijos necesitan sentir que estamos ahí para ellos. Miren, siempre cierro con un versículo y este me encanta, que está en Juan 4:18 y dice que el perfecto amor expulsa todo el temor. Y es ese amor, reflejo del de Dios por nosotros, el que sostiene y da seguridad a nuestros hijos. Entonces, mamás, si ustedes están asustadas, suelten un poquito para que le puedan transmitir todo ese amor a sus hijos y pues así todos puedan estar tranquilos, ¿no? Olga, gracias por estar una vez más acá con nosotros, y a ustedes, Wow Moms, nos vemos la próxima semana y recuerda que tú eres la mejor mamá que tus hijos pudieron tener. Recuerden que nos pueden ver en Spotify, en YouTube, y si nos han calificado todavía en Spotify, nos pueden dar 5 estrellas y dar mucho amor en todas las redes sociales. Cuídense y nos vemos en la próxima. Bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @Mona Creída y @CBC La Voz.